Hemos llegado al final de esta serie sobre artefactos, lugares y textos en relación a la Biblia. Hemos explorado ciudades, hemos llegado hasta cuevas, cruzado mares, escalado montañas y llegado hasta desiertos ocultos. ¿Qué nos trae este último programa? Son 10 textos que iluminan el Nuevo Testamento. Algunos de ellos nos hablan acerca de historias relacionadas a personajes de la Biblia. Otros son referencias directas a las Escrituras. ¿Cuáles son esos 10 textos que son tan importantes que han llegado hasta esta lista? Quédate con nosotros aquí en esta serie de evidencias. Estamos comenzando este último programa de esta serie acerca de los Top 10, los 10 textos más importantes en relación al Nuevo Testamento. No crea que ha sido fácil hacer esta selección. Son muchos los candidatos que han tratado de entrar a esta lista final. Fue complicado hacerlo para la Biblia hebrea, ya que hay tantos textos relacionados a la historia del Antiguo Testamento. Pero ahora, para el Nuevo, tampoco ha sido cosa fácil. El primero de ellos no está necesariamente en sus Biblias. Nosotros tenemos los textos de Nag Hammadi. Son textos gnósticos. Algunos fueron compuestos 200, 300 y 400 años después de Cristo. Ellos pertenecen a una secta llamada los gnósticos, clasificados como herejes. Y lo eran, por cierto, porque eran parte de los cristianismos que emergieron durante esos primeros siglos. Ninguno de ellos fueron compuestos por los protagonistas, llámese los apóstoles o Jesús mismo. Se trata de seudónimos que tomaron algunos autores posteriores, haciéndose llamar Bernabé, Pedro, Pablo, el Evangelio de Tomás. Tal vez algunos de ellos recogiendo parte de la querigma, parte de los dichos de Jesús, componiéndolos juntamente con las doctrinas dualistas que ellos tenían. En el caso del Evangelio de Tomás, y tenemos otros escritos que no lo deberíamos clasificar en conjunto con el resto de estos evangelios apócrifos, como se le llaman, ni tampoco algunas cartas o hechos como los hechos de Pedro o otras composiciones que tienen que ver con el Nuevo Testamento. En Egipto fue donde floreció principalmente esta secta de los gnósticos. Y aquí tenemos como el número 10 el cuerpo de escritos que conocemos como los evangelios apócrifos y cartas gnósticas. Dentro de las versiones de la historia de Cristo, lo que nosotros conocemos como evangelios, tenemos los evangelios tradicionales, tenemos los evangelios sinópticos que son, por supuesto, Mateo, Marcos y Lucas, y tenemos también el evangelio según San Juan. Sinópticos quiere decir similares y Juan porque tiene un énfasis un poquito diferente. Pero también fuera de ellos tenemos lo que llaman los evangelios gnósticos, que son versiones diferentes, casi siempre en contradicción a las versiones de los evangelios tradicionales acerca de la historia de Cristo. La mayoría de estos evangelios, algunos de estos manuscritos han sido encontrados en Egipto, otros en otras partes de la época romana. Son primero escritos que son mucho más recientes que los evangelios tradicionales. Por lo tanto, no datan de la época en la cual se escribieron los evangelios originales. Segundo, son lo que se llama pseudografa o escritos falsos. En otras palabras, una persona hizo un libro y puso un nombre que no era para poder darle algún tipo de autoridad a este libro dentro de la sociedad donde lo escribió. Y aparte de eso, estos libros también incorporan muchas de las creencias gnósticas dentro de la historia de Cristo. Para darles un ejemplo, quizás el más famoso o el más conocido es el Evangelio según San Judas, de donde se deriva
algunas de estas teorías, por ejemplo, como el hecho de que María Magdalena tuvo una especie de romance, o se casó con Jesús a escondidas y tuvo un hijo, y de ahí viene el linaje supuestamente que se destaca en el Código de Da Vinci, teorías como estas, que surgen de estos evangelios que normalmente son tergiversaciones de la historia original de Cristo. Así que estos se llaman evangelios gnósticos. Para todos nosotros, el escribir graffiti en una pared es un acto de vandalismo. Pero agradecemos a estos primeros cristianos que inscribieron textos, frases, recuerdos en las paredes de la casa de Pedro. En Capernaum, algunos de ellos vinieron a visitar ese lugar, uno de los primeros lugares de veneración en relación a los apóstoles. Pasajes en arameo, en griego y en hebreo. Ellos trataban de dejar una marca, un recuerdo de que ellos habían estado en ese lugar, o textos, pasajes de la Biblia que ellos recordaban de los evangelios en relación a los milagros que sucedieron en Capernaum y de forma específica lo que sucedió en la casa de Pedro. Nosotros tenemos entre los descubrimientos que se han hecho gracias a la arqueología bíblica un antiguo lugar ya conocido desde muchos años atrás, que se encuentra en Capernaum. Se trata de una iglesia que tiene la forma de octágono, que está construida en este lugar, que supuestamente sería la casa de Pedro. En este lugar que nosotros podemos visitar algún día, hay restos de una iglesia mucho más antigua, que vendría a ser más o menos desde el siglo II, que está construida alrededor de una pequeña casa, ahí hay unas murallas, donde se encuentran unos grafitis que están escritos en griego, hebreo, arameo y latín, mencionando el nombre de Jesús, mencionando la relación con la iglesia cristiana, y en esta casa se puede ver una especie de estructura, un techo de paja, que obviamente ya la paja no hay, pero por lo que se sabe, por lo que se ha estudiado, posiblemente tuvo un techo de paja que corresponde muy bien con el tipo de construcciones que hubo durante esa época en Capernaum. Entonces, esto es digamos, un descubrimiento más que nos ayuda a entender cómo fue la época en la cual Jesús realizó su ministerio, y especialmente en relación a sus discípulos, uno de sus discípulos que fue el apóstol Pedro. Las tradiciones antiguas relacionan a este lugar como la casa de Pedro. La inscripción número 8 es una inscripción monumental. Se trata de un letrero de advertencia. Se encontraba en el templo. Y por razón de este letrero fue que Pablo fue tomado preso. Advertía que los gentiles, las mujeres, no podían pasar a esa sección del templo que estaba reservada para varones judíos. Y precisamente eso nos ilumina parte del libro de los Hechos y las razones por las cuales él fue entregado a las autoridades. Pues el templo de Jerusalén, que estaba en el tiempo de Jesús erigido, fue, digamos, adornado y reconstruido por Herodes el Grande. Él fue responsable de hacer este templo y ponerlo de una manera muy gigantesca y con mucha gloria. Y tanta gloria que los judíos pues estaban muy orgullosos de tener ese templo en Jerusalén. Él también fue el responsable de agrandar el atrio en dos partes. Él agrandó el atrio en lo que se conoce como el atrio interior y en lo que se conoce como el atrio exterior. Y este atrio era muy gigantesco. De acuerdo a estimados modernos, se dice que este templo en su totalidad equivaldría a 20 estadios de fútbol americano. Así que estamos hablando de un templo de unas proporciones gigantescas. Y lo importante es que en este atrio, que estaba dividido en dos partes, el atrio exterior estaba solamente dispuesto para los gentiles, pero el atrio interior estaba solamente para los judíos. Y en medio de esos dos atrios había una muralla que la menciona Flavio Josefo, donde había una advertencia de pena de muerte para cualquier gentil o cualquier persona que se atreviera a pasar esa muralla. Y afortunadamente,
en 1871, que fue la primera vez, una persona llamada Clemore, él encontró una muralla con unas inscripciones latinas y griegas que contenían esta misma advertencia que ya otros historiadores como Josefo habían atestiguado en sus fuentes literarias. Y esta muralla y esta advertencia decía lo siguiente: ningún gentil podrá entrar más allá de la pared divisoria, en el atrio alrededor del lugar santo. Cualquiera que fuere sorprendido tendrá que culparse a sí mismo por su muerte subsiguiente. Y esta advertencia, que es bastante seria, una advertencia quizás nos parece un poco violenta de parte de los judíos, pues también nos ayuda a entender varios versículos y varios aspectos culturales del tiempo de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 23, versículo 13, Jesús menciona y le dice a los fariseos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». Y era literalmente así. Ellos construyeron una muralla para evitar que estos gentiles entraran al templo para participar de sus rituales. También comprendemos este incidente en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 28, donde una multitud se molestó contra Pablo, porque de acuerdo a esta multitud, que principalmente eran judíos, Pablo había metido a griegos en el templo y había profanado este santo lugar. Y es muy posible que Pablo entró con personas gentiles y pasó la muralla. Y fue por eso que la multitud judía se molestó contra él, porque estaba profanando el lugar santo y haber pasado esa muralla que estaba prohibida para los gentiles. Y también otro versículo muy famoso, en Efesios capítulo 2, versículo 14, se nos dice, hablando de Cristo: «Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación». Y gracias a esta arqueología y estos descubrimientos, ahora sabemos que esta muralla, referida en el libro de Efesios, era una muralla completamente literal, que el autor de Efesios lo utiliza en un sentido espiritual para hablar de esa separación que había entre gentiles y judíos, y que con la muerte de Cristo esa separación y esa muralla ya no era necesaria. Ya no había ninguna muralla que tenía que separar a los judíos de los gentiles, porque ahora el Evangelio convirtió a los dos pueblos en uno. Los lugares 10, 9 y 8 pertenecen a evangelios que son apócrifos, grafiti o vandalismo de una pared y una inscripción monumental. Queda cerca de los próximos 7. ¿Cuál es el origen o las circunstancias en que fueron escritos estos textos? Quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Regresamos de la pausa para continuar con los textos más importantes en relación al Nuevo Testamento. ¿Cuál será el número 7? En este caso tenemos una inscripción oficial. La misma se encontraba celebrando los actos de uno de los principales nobles de la ciudad. Tenemos que Erasto era parte de la nobleza de Corinto y él dejó esta inscripción celebrando que él había contribuido a la renovación de esta estructura. Tenemos un teatro cerca y el pavimento cerca de donde fue encontrada esta inscripción. Así que vemos la variedad de inscripciones y la naturaleza de las mismas. En este caso, uno de los principales de la ciudad, que es mencionado precisamente por Pablo en relación a la comunidad floreciente en la ciudad de Corinto. En abril de 1929, hace bastante tiempo atrás, se encontró una piedra caliza que medía unos 2 pies de alto y 7 pies de ancho, que contenía una inscripción. Y posteriormente se encontró en 1928 y 1947 los otros restos de esta inscripción. Y nosotros se pudo lograr entender lo que decía esta inscripción. Lo importante es que esta inscripción decía algo y mencionaba una persona muy importante, que para los que leen el Nuevo Testamento, especialmente las cartas de Pablo en el libro de Romanos, van a asociarlo con un nombre. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia.
Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y hermano cuarto. Y este nombre de Erasto mencionado por Pablo en Romanos 16 es el nombre igual y semejante del que se menciona en la inscripción encontrada en Corinto, cerca del teatro, que contenía el nombre de Erasto. Y las razones pues para creer que este personaje, Erasto, mencionado en la inscripción, es la misma persona mencionada por Pablo en Romanos 16, pues se debe a 3 razones. Y estas son que este pavimento pues se puede datar y fue puesto alrededor del año 50, que puede ser una fecha muy tentativa para la conversión de Erasto, ya que la carta a los romanos se escribió alrededor del año 55, 56, 59, y por lo menos este tiempo corresponde a la conversión de Erasto. Y si Erasto fue convertido más o menos para esta época, debido a eso fue mencionado por Pablo en la carta a los romanos. Otra razón por la cual puede ser el mismo Erasto mencionado por Pablo es que el nombre Erasto es un nombre poco común. Es un nombre que solamente aparece en la inscripción encontrada en Corinto y en Romanos 16. Y la última razón es que el oficio que tenía Erasto, de acuerdo a Pablo, tesorero de la ciudad, es una palabra griega bastante fundamental llamada oikonomos, que corresponde a un cargo de un edil, que era un oficio muy importante en la ciudad griega de aquel entonces. Así que cuando juntamos todas estas evidencias junto con los descubrimientos arqueológicos, podemos estar casi seguros de que esta persona, Erasto, mencionado en la inscripción en Corinto, corresponde a la persona mencionada en Romanos 16:23. La próxima inscripción también es de naturaleza oficial. La misma nos ayuda a datar el ministerio de Pablo, al dar una fecha específica a la participación de Galio en el gobierno romano. Por lo tanto, es importante para datar a Pablo y su ministerio en relación a las visitas que él hizo a través de Asia y también a través de Grecia. La misma se encontró en la magnífica ciudad de Delfos, donde estaba el oráculo de Delfos, que podía profetizar a través de la pitonisa el futuro. También otra inscripción oficial que encontramos es la de Sergio Paulos, el gobernante de la ciudad de Pafos en Chipre, que también interactuó con Pablo según nos relata el libro de los Hechos. Para aquellos que tal vez todavía tengan alguna duda con respecto a la historicidad del profeta Pablo, nosotros tenemos una pequeña evidencia más acerca de cuán real fue este personaje bíblico. Es una inscripción antigua que se encuentra en Delfos, donde es mencionada por el emperador Claudio de aquella época, y en ella se menciona a un gobernante de este lugar. El nombre de este gobernante es el procónsul Galio, y este fue el hermano de Séneca, de un filósofo muy conocido, filósofo Séneca, y más o menos data del año 52 después de Cristo. Justamente son épocas cuando el apóstol Pablo estaba realizando su ministerio cerca de estos lugares, en todos estos lugares cerca de Corinto, y donde el apóstol Pablo estaba haciendo una gira misionera. Nosotros debemos recordar que el apóstol Pablo realizó por lo menos 4 giras misioneras, y entre una de ellas, en estas giras misioneras, Grecia fue un lugar muy importante, muy visitado por el apóstol Pablo. Así que esta inscripción nos ayuda a fijar parte de su ministerio cronológicamente, a datar la fecha en la cual el apóstol Pablo realizó su ministerio en este lugar. La próxima inscripción también ilumina el ministerio de Pablo. Ustedes podrán recordar que cuando él llega a la culta ciudad de Atenas, él busca de alguna manera conectarse con su contexto. ¿Y de qué forma lo hace? Él hace referencia al altar del Dios no conocido. Hemos encontrado estos altares tanto en Roma como en Atenas también. Ese Dios no conocido, al cual ustedes adoran sin saberlo, es del cual yo vengo a predicarles. Dentro del panteón griego en Atenas tenemos un templo bastante interesante. Los griegos tenían 12 deidades principales y otras deidades menores las cuales adoraban. Pero uno de estos templos, una de estas deidades, era a un dios el cual los griegos denominaban como Agnostos Theos, o el Dios no conocido. La razón por la cual
los atenianos tenían este templo, dentro del cual se encuentra un altar con esa inscripción justamente, es el hecho de que ellos querían incluir allí a cualquier dios que ellos por alguna razón no hubiesen incluido dentro de su adoración. Recordemos que los griegos, la forma en que ellos interpretaban la vida era a través del envolvimiento de diferentes dioses en su medio. Por lo tanto, si uno quería explicar cómo, por qué venía una tormenta, iba al dios Poseidon. Si uno quería explicar por qué, dónde la gente iba, dónde moría, dónde iba la gente, iba al dios Hades. Así que cada evento de la vida que ellos no podían explicar en una forma regular, se referían a algún tipo de dios. Y dentro del apaciguamiento de estos dioses, entonces ellos construyen un templo al Dios no conocido. Por si acaso se les había olvidado mencionar o adorar o complacer a algún Dios, entonces estos entraban dentro de este Dios que ellos reconocían, no conocían. Por lo tanto, tenemos esta evidencia y es bastante interesante porque Pablo justamente usa esta idiosincrasia griega para entonces decirle a los atenianos si hay un Dios que ustedes no conocen y entonces traerles el Evangelio de Cristo y decirles justamente este es el Dios que necesitan conocer. Por lo tanto, es muy interesante cómo Pablo usa la realidad de este Dios no conocido dentro de los griegos para decirles que el verdadero Dios que ellos necesitaban conocer. Como pueden ver, la vida de Pablo y su ministerio es iluminado por estos textos. Podemos conocer algunos de los personajes en relación a él, tanto miembros de iglesia como el caso de Erasto. Podemos datar el ministerio de él con la inscripción de Galio. Nosotros podemos conocer un poco más acerca de Sergio Paulos. Y finalmente podemos encontrar evidencia sobre un altar similar al cual Pablo utilizó para ilustrar la predicación del Evangelio del Dios no conocido. Después de la pausa, nosotros vamos a estudiar algunos de los textos que iluminan la vida de Jesús. ¿Quieres saber cuáles son? Pues no cambies el canal y quédate con nosotros aquí en Evidencias. Hemos llegado casi al final de esta lista, los 10 textos más importantes en relación al Nuevo Testamento. Parece mentira que ya hemos podido cubrir todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. Hemos visitado ciudades, hemos reconocido textos en relación a la Biblia, hemos podido saber acerca de costumbres, implementos, lugares que nos iluminan lo que presenta la palabra del Señor y ahora estamos llegando al final, llegando a los 4 textos más importantes en relación al Nuevo Testamento. Te invito a que compartas tu propia lista. Como te indiqué, hay decenas de textos y artefactos que iluminan las Escrituras. No es fácil poder escoger entre ellos. Yo he sugerido un orden, pero estoy dispuesto a escuchar los tuyos. Y por favor, escríbenos en Facebook para poder escuchar e interactuar cuál es tu opinión y qué piensas acerca de la lista que hemos diseñado. Acerca de este próximo texto, nos ilumina la vida de Jesús, pero no solamente su vida, sino ese último capítulo de la vida de Jesús, cuando se trata de su crucifixión y su juicio. Es el osario de Caifás. Caifás o Caifás, como lo conocemos en español, es quien presidió el juicio sobre Jesús. Este hombre que vivió en el primer siglo y que tenemos referencias fuera de la Biblia, era un sacerdote. Por eso es significativo que esta caja de huesos o este osario, como lo podemos ver aquí, era de un cohen, era de un sacerdote. Tenemos una moneda asociada al mismo que data precisamente del periodo cuando Jesús vivió y lo podemos identificar de manera certera
con aquel hombre que estuvo involucrado con el juicio del maestro. En el Museo de Israel tenemos el osario de Caifás y cerca de él tenemos el osario de Alejandro, el hijo de Simón, de Cirene. Nosotros, al reconocer que venía de Cirene, de la parte norte de África, y así lo declara la inscripción, su papá es Simón, él se llama Alejandro, muchos eruditos han concluido que este debe ser el osario de uno de esos primeros cristianos. Y sería interesante estar en el Museo de Israel cuando ocurriera la segunda venida de Cristo y que quedaran tal vez algunos fragmentos. En la mayoría de las ocasiones hemos visto cómo han sido limpiados los fragmentos. En el caso de osamentas judías deben ser enterrados de la manera propia. Pero se me ocurre pensar que estuviésemos en el Museo de Israel y estas dos pequeñas cajas de hueso explotan y pueden reincorporarse Alejandro y Caifás. ¿Cuál será la reacción de ellos en esa resurrección especial en el caso de Caifás? Y si así tuviese el privilegio de hacerlo, Simón o Alejandro, porque ellos eran enterrados en familia en la mayoría de las ocasiones. Uno de ellos miraría a Jesús descender del cielo pidiendo que las piedras lo cubran. Y el otro diría, este es nuestro Dios, en quien hemos confiado y Él nos salvará. En noviembre de 1990, estamos hablando de una fecha muy reciente, se encontró en Jerusalén accidentalmente una cueva mientras las autoridades estaban construyendo un parque acuático de recreación en Israel. Y mientras ellos construían esto, encontraron una cueva accidentalmente que contenía unos 12 osarios. Y 6 de estos 12 osarios habían sido saqueados por los robadores de tumbas, pero había otros 6 que estaban intactos. Y cuando los arqueólogos fueron llamados para investigar estos osarios, ellos rápidamente se dieron cuenta de que como estos eran osarios, y los osarios solamente se utilizaron en lo que se conoce como el periodo del Segundo Templo, hasta un poco después de la destrucción de Jerusalén, entonces estamos hablando de que estos osarios correspondían alrededor del tiempo de Jesús, más o menos de ese tiempo. Así que ellos comenzaron a investigar estos osarios, mirando si había inscripciones, y sí encontraron inscripciones. Había inscripciones como nombres comunes como Miriam, que equivale al nombre de María en nuestro idioma. Sin embargo, había 2 de esos osarios que estaban adornados de una manera muy interesante y de una manera más hermosa que los demás. Y parece que esto colocaba a estos 2 osarios de una manera más especial que los demás. Cuando los arqueólogos examinaron más de cerca las inscripciones, encontraron, para su sorpresa, una inscripción aramea. Pues tenía el nombre escrito en arameo, el nombre Cafa, que corresponde al nombre griego del nombre de Caifás que encontramos en el Nuevo Testamento. Y el otro osario tenía el nombre más completo, que dice Yehosef bar Cayafá, que significa José, hijo de Caifás. Y gracias a Flavio Josefo nuevamente, nosotros sabemos que este era el nombre del personaje que estaba envuelto en el juicio de Jesús, ya que el Nuevo Testamento solamente provee el nombre de Caifás, pero Josefo lo identifica como José, hijo de Caifás. Y la pregunta clara que cuando los arqueólogos encontraron esto, ¿acaso será este el mismo personaje que menciona la Biblia y que estuvo envuelto en el juicio de Jesús? La evidencia puede apuntar a que sí puede ser, pero también puede ser que no. Y siendo objetivo, hay unas altas posibilidades de que esta persona esté relacionada con el Caifás de la Biblia, mencionado en el Nuevo Testamento. Ahora nosotros sabemos que el nombre de Caifás era un nombre familiar que se llevaba por diversas familias en diferentes generaciones. Así que Josefo presenta el nombre de Caifás en aquel momento, que su nombre quizás era José, y el nombre de Caifás era el nombre familiar que llevaba en ese tiempo. Así que no podemos decir con seguridad que el nombre de Caifás tiene que identificar específicamente al Caifás que se menciona en el Nuevo Testamento, porque el nombre de Caifás era un nombre familiar. Otro punto que quizás puede poner en duda que este sea el Caifás que menciona la Biblia es que se han encontrado algunas monedas
puestas en algunos de los osarios, y esto muestra alguna sincretismo con el paganismo, ya que los únicos que ponían monedas en algunos de los osarios y en algunos de los restos humanos eran los griegos, para que con estas monedas ellos pagaban su viaje en el río de los griegos para entrar hacia el Hades y hacia el Tártaro. Así que encontramos también estas alusiones a rituales paganos y esta creencia después de la muerte en algunos de estos osarios, que quizás pues pueden sorprender a algunos debido a que los judíos y a Caifás, pues quizás ellos no eran muy compatibles con estas prácticas. Sin embargo, otros puntos favoreciendo a la identificación con el Caifás del Nuevo Testamento es que algunos estudios se hicieron sobre estos osarios, estos restos, y se determinó que la persona que murió aquí estaba más o menos entre sus años en los 50 y los 60, que quizás equivale al mismo tiempo que estuvo el hombre de Caifás, el personaje de Caifás en el Nuevo Testamento. Y sabemos que él no estuvo mucho tiempo después porque él murió un poco tiempo después. Así que estamos hablando que él murió entre los 50 o en los 60 o un poco menos, no sabemos. Así que la edad pues quizás puede ser compatible con el personaje de la Biblia. Y otros factores que nos muestran la importancia de estos dos osarios importantes era su decoración, ya que muchas decoraciones en los otros osarios pues eran decoraciones comunes, como decoraciones florales y otras decoraciones que eran muy comunes en aquellos tiempos, decoraciones geométricas, pero estos dos osarios parecen ser más importantes porque contienen una decoración muy particular que puede mostrar que estos dos pertenecían a un tipo de familia o un tipo de persona más importante que los demás. Así que podemos decir que en este sentido, que este osario, al igual que los osarios, el osario descubierto con la inscripción del nombre de Simón de Cirene, no podemos saber con seguridad que estos dos sean exactamente los mismos personajes que menciona la Biblia, pero al menos tenemos un nombre similar que corresponde a la época similar y que hay probabilidades de que pertenezcan o estén relacionados a esos mismos personajes. Simplemente no lo sabemos. La evidencia pues puede ser interpretada ya sea a favor o en contra, pero esto nos muestra que estos nombres fueron reales, estos nombres se usaban en aquellos tiempos y estos personajes existieron y fueron muy reales y estuvieron envueltos en los episodios que encontramos en el Nuevo Testamento. Hemos llegado al número 3, también otro de los protagonistas de la pasión y muerte de Jesús, pero que no teníamos evidencia fuera de la Biblia o algunas menciones históricas, pero no había nada artefactual o un texto que fuera encontrado in situ mencionando a este debilucho villano que se encuentra registrado en los evangelios como participante de la muerte de Jesús. ¿Pueden reconocerlo? ¿Qué importancia tiene esa piedra o esa inscripción? La misma fue encontrada en reuso en la ciudad costera de Cesarea Marítima. Si notan, pueden leer a Tiberium y en la próxima línea podemos leer Pilatus. Pilato, aquel gobernante debilucho que no fue capaz de tener una columna cuando Jesús fue juzgado. Hoy nosotros podemos visitar la ciudad costera de Cesarea, donde se encontraba el palacio de Pilato, y nosotros ver una réplica de aquella inscripción que fue encontrada en la década de los 60 y nos da evidencia que sí, Pilato en realidad existió y tenemos evidencia del mismo, según lo presenta este texto. Pues la figura de Pilato, una figura muy importante y mencionada por los 4 evangelios, es una figura que llama la atención a todas las personas que están estudiando los evangelios, ya que Pilato fue la figura prominente que fue responsable del juicio y de la condenación de Jesús. Y no fue sino hasta 1961, cuando una expedición arqueológica italiana estaba en Cesarea Marítima haciendo excavaciones, y cerca del teatro se encontró esta piedra que contiene una inscripción que, aunque estaba en un pobre estado, se logró leer 3 de las 4 líneas que estaban allí. Y esta inscripción decía: Poncio Pilato, prefecto de Judea, ha dado. Y por otras fuentes literarias nosotros sabemos que Poncio Pilato fue prefecto de Judea desde el año 26 hasta el año 36.
Son unos 10 años que él estuvo siendo prefecto de Judea. Y aparte de esas evidencias literarias que tenemos en los evangelios y en otras partes, pues esta fue la primera evidencia arqueológica y física de algo relacionado con Poncio Pilato, que muestra claramente que Poncio Pilato no es una figura inventada por los evangelistas ni por las otras fuentes literarias, y que de alguna manera pues este Poncio Pilato, que él residía en Cesarea Marítima, ya que esa era su residencia en Israel, donde él casi siempre pasaba el tiempo, pues parece que de acuerdo a esta evidencia de esta inscripción, él dio algo a otra cosa. No sabemos qué fue, la inscripción no permite leer nada más. Lo que sí sabemos es que esta es la primera inscripción y la primera evidencia literaria y física encontrada arqueológicamente que se puede relacionar con Poncio Pilato, la persona mencionada en los evangelios. Hemos presentado a 3 personajes en relación a la muerte de Jesús: Caifás, Simón de Cirene, Alejandro su hijo, Pilato. Ahora, ¿qué tal de los 2 textos más importantes en relación al Nuevo Testamento? ¿Quiénes llegaron hasta ese cital, a ese lugar de los top 2, de los últimos 2, de los 2 textos más importantes en relación a la vida de Jesús? Bueno, quédate con nosotros aquí en tu programa de Evidencias. No puedo creer que hemos llegado al final de esta serie. A través de la misma, hemos podido iluminar las Escrituras. Hemos reconocido que las piedras literalmente nos han estado hablando. Hemos visitado lugares en la tierra de Israel, sus vecinos cercanos y sus vecinos muy lejanos. Hemos leído textos que nos iluminan el Antiguo Testamento y también algunos en relación al Nuevo. Y ahora hemos llegado a los últimos 2. ¿Cuáles son los 2 textos más importantes en relación al Nuevo Testamento? Uno de ellos ha estado en disputa por años. Algunos han sugerido que es un fraude. Pero, ¿será un fraude? Este osario o caja de huesos menciona a uno de los personajes bíblicos en relación a la vida de Jesús que nosotros hemos llegado a apreciar por su rol en la iglesia primitiva. Se trata de Jacob, Bar, Yosef, Yehui, Yeshua. Jacob o Jacobo, Bar es hijo de en arameo, Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. A pesar de que algunos críticos han tratado de sugerir que la última parte del texto no pertenece al original, algunos epigrafistas como André Lamer, entre ellos, y otros reconocidos estudiosos del arameo del primer siglo, han tenido que reconocer que la inscripción es original y las posibilidades que este sea el Jacobo, que tenía como padre un José, hermano de un Jesús, y correlacionarlo con Jesús de Nazaret, son muy altas. Si llega a ser veraz, legítima, esta inscripción, como la mayor parte de la evidencia lo sugiere, este que se convierte en el segundo artefacto más importante en relación al Nuevo Testamento. En este caso, no solamente como un artefacto, como osario, sino como un texto, como una inscripción que nos ilumina el Nuevo Testamento, la vida de Jesús. Otro descubrimiento importante para el estudio del Nuevo Testamento es justamente un osario presentado en el año 2003 por Herschel Shanks, editor de una revista llamada la Biblical Review, en donde Biblical Archaeological Review, donde se presenta justamente el descubrimiento de un osario. Osario es una caja donde se guardaban los huesos, no es que el cuerpo se deterioraba, y ya quedan los huesos, se guardaban los huesos para poder ahorrar espacio. Y este osario data justamente de entre el año primero al año 70
después de Cristo. En otras palabras, la era del nacimiento de lo que es hoy en día la cristiandad. En este osario se encontraban los huesos y afuera aparece la inscripción Jacobo, hijo de José, y se le añade Agiu y de Jesús, o Yeshua. En otras palabras, hermano de Jesús. Por lo tanto, es escrita en arameo, se usa la palabra bar en vez de ben, del hebreo ben, y refleja justamente dos cosas importantes. Primero, la mayoría de los usuarios no mencionaban al hermano de una persona. Siempre se mencionaba al padre o a la familia de donde venía. Por lo tanto, es relevante por el hecho de que no solo se menciona Jacobos, Bar Yosef, en otras palabras, Jacobo, hijo de José, sino que aparte de eso se le añade el hecho de que es hermano de una persona llamada Jesús, o en griego Jesús, o en hebreo Yeshua. Así que esta persona, quien quiera que sea Yeshua, tiene que haber sido una persona bastante importante y bastante famosa para que se le pudiese identificar específicamente en el usuario de esta persona que murió. Obviamente, la mayoría de los académicos, pienso yo que correctamente identifican a esta persona como Santiago, hermano de Jesús, por varias razones. Una, los nombres coinciden. Nuevamente, Santiago, hijo de José, lo cual refleja el mismo parentesco que tenía Jesús, que también era, desde el punto de vista biológico quizás, se le identificaba como hijo de José, así como en varios escritos judíos también, incluyendo la escritura. Aparte de eso, se menciona que era hermano de Jesús, y a pesar de que el nombre Yeshua o Jesús en griego era muy famoso y era usado por varias personas, Jesús tenía que ser muy particular, tenía que ser muy famoso. Por lo tanto, lo más seguro es que justamente era Jesús Cristo, lo que nosotros creemos como es el Cristo del Nuevo Testamento. Y aparte de eso, Santiago es ejecutado en el año 63 aproximadamente después de Cristo. Y el osario justamente data de esta época, entre el año 1 al año 70 antes de Cristo. Así que la evidencia es muy profunda y muy persuasiva, y toda la indicación indica que lo más seguro es que este es el usuario o la evidencia extra bíblica acerca de la existencia de Santiago, hermano de Jesús. Llegamos al número 1, a la inscripción más importante en relación al Nuevo Testamento. ¿De qué se ha de tratar? ¿Será una inscripción monumental? ¿Algún documento oficial del gobierno romano? ¿Alguna inscripción que estaba en algún templo como el de Delfos o tal vez en el de pavimento como la de Erasto? No se trata de ninguna de esas. Se trata de simplemente un fragmento del Nuevo Testamento. El fragmento conocido como el papiro Rylance o P52 entre los eruditos, los críticos textuales. Este fragmento, encontrado en Egipto, representa la copia o el fragmento más antiguo del Evangelio según San Juan. El mismo, al ser de un par de décadas después de haber sido compuesto el Evangelio de Juan, no tenemos los autógrafos o los textos originales de ninguno de los evangelios, pero sí tenemos copias tempranas. Algunas personas tratan de decir que la Biblia es un libro tardío, que fue compuesto siglos después. Pero lo cierto es que tenemos cientos y miles de fragmentos o textos del Nuevo Testamento. Más de 2.000, casi 2.500 de ellos. Y que muchos de ellos datan solo de décadas después de su composición, como en el caso de este papiro y otros fragmentos que nosotros tenemos de las cartas paulinas y de los evangelios. Ellos han sido preservados por escribas a través de todo el Mediterráneo, a diferencia de la biografía de Alejandro, que se tardó siglos en componerse, y tenemos solamente escasas copias de los libros de Heródoto o otros clásicos griegos. En cambio,
Nadie cuestiona la historicidad de ellos o que ellos existieron en la historia, a pesar de que algunos de sus eventos han sido cuestionados. Pero todos están de acuerdo en que ellos existieron. En el caso de Jesús y en el caso de los apóstoles, a pesar de que tenemos tantos testigos y tan antiguos, tan cerca de los eventos, todavía hay críticos que de manera deshonesta y otros que repiten de manera ingenua, que no reconocen que sí, estos evangelios pertenecen a los primeros siglos de la cristiandad. Claro está, estos fragmentos son incapaces de convencer a aquel que no quiere creer, aquel que está cimentado en sus posturas y en sus posiciones. Sin embargo, aquella persona que es sensible a lo racional y a lo espiritual, que reconoce la multitud de evidencia que ilumina las Escrituras, el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, puede entonces permitir que esta evidencia ilumine su corazón, poder entender la vida de aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los críticos literarios que han estudiado el Nuevo Testamento han llegado a una conclusión que no corresponde con lo que la Biblia es, y es que el Nuevo Testamento fue escrito en épocas muy posteriores y que pasó por un proceso de evolución, y que no fue escrito por quienes la Biblia dice que fueron escritos. Uno de estos libros que está en discusión es el libro del apóstol Juan, el Evangelio del apóstol Juan. Según estos estudiosos, ellos dicen que este gran evangelio, que nos menciona muchos detalles maravillosos de la vida de Jesús, fue escrito alrededor o posterior al siglo II después de Cristo, una época en la cual nosotros ya sabemos que el apóstol Juan ya había fallecido. Así que un descubrimiento muy importante que nos ayuda a verificar justamente todo lo contrario es el papiro de Ryland, que data más o menos entre los años 117 al 130 después de Cristo. Y este papiro es un papiro que contiene fragmentos del Evangelio de Juan, donde se menciona la crucifixión o momentos en los cuales él está compareciendo ante el Sanedrín, donde está compareciendo ante Poncio Pilato. Y este descubrimiento nos ayuda a verificar que realmente el Evangelio de Juan ya existía en estas épocas que estamos hablando del primer siglo después de Cristo, ¿no? Por lo que la Biblia menciona, más o menos el apóstol Juan tendría que haber muerto alrededor del primer siglo. Entonces es algo que concuerda muy bien con lo que la palabra de Dios dice. Este papiro tiene más o menos una contextura de 3.5 pulgadas de ancho por 2.5 pulgadas de largo, y está escrito en ambos lados, por la parte de arriba y también en el reverso. Más o menos podemos encontrar en él partes del Evangelio de Juan 18, 31 al 33 y también el versículo 37 al 38. Gracias a este descubrimiento y muchos otros descubrimientos que se han hecho gracias a la arqueología bíblica, nosotros podemos tener una idea de cómo los personajes bíblicos vivieron, de cómo ellos desarrollaron su ministerio en aquellas épocas, de cómo se cumplieron los objetivos de Dios para su pueblo. Pero también nos ayudan a fortalecer nuestra fe en el hecho de que estos personajes no fueron ficticios, no fueron una fábula, no fueron un mito, sino fueron personajes reales que vivieron en una época real, con desafíos reales, en épocas de imperios reales, en problemas políticos reales que había alrededor de ellos. Entonces podemos verificar la historicidad de estos personajes. Sin embargo, no podemos tampoco basarnos exclusivamente en estos descubrimientos para fortalecer nuestra fe. Nosotros creemos en la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Sabemos que ella es verdadera por el efecto que produce en nuestras propias vidas. Y nosotros podemos dar gracias a Dios por los milagros que Él está obrando en nosotros. Todos estos descubrimientos nos guían a poder entender, ampliar nuestra comprensión más acerca de lo que significó el ministerio de los grandes hombres de Dios en las épocas que les tocó vivir. Pero no son nuestra única fuente, no son nuestra fuente de fe, no son nuestra fuente
de salvación. Nuestra fuente de salvación es Cristo Jesús. Y nosotros, gracias a estos descubrimientos, podemos fortalecer esa fe que tenemos en nuestro Salvador Jesucristo. Viajar a través de estas listas de los top 10, los 10 más importantes, ha sido tal vez una de las aventuras más divertidas en nuestras series de evidencias. Ha sido interesante poder seleccionar entre tantas opciones cuáles eran los más importantes. Poder ver lugares, artefactos y textos en relación a algunas de las historias más conocidas, pero tal vez con detalles que no estaban en la Biblia, pero que son datos históricos. Tal vez conocer acerca de costumbres, también acerca de personajes que no se mencionan en las Escrituras, pero sí que son personajes que vivieron en relación con algunos de los caracteres de los Evangelios o del Antiguo Testamento. Ha sido realmente gratificante. Yo espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y que ahora tengas más ánimo, no solamente de ver estas piedras como recuerdos del pasado o estos textos como simplemente inscripciones que no tienen mayor importancia. Cada vez que vayas a un museo, te intereses por leerlo con detenimiento y ver qué relación tienen ellos con las Escrituras. De esa manera, tú continuarás en esta búsqueda de evidencias.